Bien, vamos a ver en este video sobre los MIDI CC. CC es una abreviación de Continuous Control o Control Change. Está dentro del estándar MIDI, donde dice que son 127 comandos o controles que tenemos por canal para controlar diferentes parámetros y cosas vía MIDI. Acá está la lista en el manual del Cross, donde especifica algunos estándares que la gente de Korg ha establecido para controlar. Bastantes son, bastantes. Se pueden controlar bastantes cosas vía MIDI con los MIDI CC. Es la manera más simple de controlar, de asignar cosas. Casi todos los controladores, sí, todos los controladores MIDI traen para poder asignar por canal alguno de estos 127 CCs. Bueno, vamos a ver también qué mensajes manda el Cross, qué mensajes envía. Aquí yo uso el MIDI OX. Es un programita para poder hacer cosas MIDI. Desde recibir mensajes, enviar mensajes MIDI, ver los eventos MIDI que me estamos transmitiendo, que me estamos recibiendo. Por ejemplo, aquí abajo toco una tecla y me dice nota on. Me dice qué tipo de nota. El valor MIDI de la nota es la nota 70, la nota MIDI 70. La velocidad con que la pulsé, el canal MIDI, canal 1. Es un... porque tengo traspuesto. Bueno, vamos a sacar la transposición, así vemos bien. Ahí está. Es más simple para mí. Ahí está. Ahí toco un Do, un C, el C4. Nota on, nota off. Cuando aprieto el pedal de sustain, me tira un mensaje. El CC64. Con un valor de 127. Cuando lo suelto, CC64, valor 0. Vamos acá a la lista esta. CC64, damper pedal. 0 a 127. Por lo general otros pedales que son on y off. Ahora les voy a decir algo sobre el damper pedal o pedal de sustain. Si fuera pedal de sustain sería on off o 0 o 127 como me tiró acá. Pero el pedal damper tiene un punto intermedio que el Cross acepta, damper pedal. Hay un punto intermedio para ciertos efectos en los sonidos. Así que por eso acá dice de 0 a 127, damper effect. Por ejemplo, el portamento es on y off. De 0 a 63 es off y 64 a 127 on. Bueno, por ejemplo, acá muevo la rueda de modulación y me tira de 0 a 127 los valores. Es el CC1. CC1, modulación. El pitch bend tira más valores porque maneja
más resolución. Arriba todo es estos dos valores, 127, 127 y abajo de todo 00. Maneja 16.000 puntos de resolución, cuando en estos otros controles, como por ejemplo acá tenemos el filtro, el cutoff, la resonancia, manejan de 0 a 127 valores. Bueno, esto vamos a ir viéndolo. Acá tengo este otro programita, se llama MIDI Controller. También es una utilidad, es este. Trae para, bueno, setear los puertos MIDI en la PC. Este controlador MIDI para también ver eventos MIDI. Bueno, diversas cosas. Lo corro para aquí abajo. Bueno, y tenemos los CC 0 a 100, no, a 127 no, hasta 95. Creo que se puede setear eso por acá en Options. Estamos trabajando en el MIDI Channel 1. Recuerden que MIDI maneja hasta 16 canales. El Cross puede manejar en modo sequencer, en modo combi, hasta 16 canales. Cuando estamos en modo program, el sonido que estamos tocando en las teclas corresponde al canal 1, al MIDI Channel 1. Eso igual se puede cambiar en global, pero por default viene canal 1. Después el drum track es canal 10, MIDI Channel 10. Es casi como dentro del estándar MIDI, donde los fabricantes dijeron que el track que pertenece a los ritmos, a los drums, que sea el canal 10. Así que bueno, quedó ya establecido. Por lo general los fabricantes lo usan así, pero bueno, cada uno después, depende el teclado, el aparato, pueden usar otros canales MIDI. Como por ejemplo cuando estamos en modo combi, no siempre los sonidos de percusión, de batería, están sonando en el canal 10. A veces están puestos en otros canales. Bueno, y el canal 16, hablando de el modo program. Entonces, en modo program, canal 1 es el sonido que estamos tocando en las teclas. Canal 10 es el drum track. Y el canal 16 es el step sequencer. Entonces, todos estos que estamos viendo ahora como en el canal 1, que vamos a ver ahora, vamos a probarlo en el canal 1, se puede también asignar a cada canal. Así que es bastante control en tiempo real de los sonidos. Bueno, sigamos. Entonces, la rueda dijimos que era modulación CC1. El 2, modulación 2. Core en algunos teclados tiene el joystick, y el joystick del centro hacia abajo empieza a actuar el CC2. Está como un control alternativo acá, en este caso. Muchos sonidos ya están programados, así que con cualquier controlador MIDI. También yo acá lo tengo asignado al pedal de modulación, el CC2. A ver, vamos a poner un sonido, creo que este mismo. Yo muevo el pedal, ahí acá me dice, por ejemplo, que está tirando el CC2, el CC2 de 0 a 127, y en este caso está como breath.
El 4, Foot Controller. ¿Es esto? Este 4 sí se puede asignar. Si entramos acá a global, por ejemplo, vamos a entrar a global. Acá están los pedales asignados. Tengo el foot switch. Tengo 3 pedales conectados al cross. El de sustain, que es on y off, que es como un switch. El otro de tipo sustain conectado a otro enchufe atrás en el cross, sería el foot switch, y se puede asignar a diferentes cosas. Yo lo tengo asignado como sostenuto, como CC66. Y este otro es el foot pedal como CC2. Se puede asignar a otras cosas, a la rueda como rueda de modulación, como acá yo estaba viendo, por ejemplo, como master volumen. Es como si bajaras y subieras la perillita de volumen en el cross, así. Baja y sube todo. Foot pedal CC04. Es un pedal alternativo. Para ciertos sonidos, por ahí se puede llegar a programar. Los programas para que actúe algún parámetro en este CC4. Portamento time. Bueno, esto vamos a verlo en un momento con los CC. Vamos a dejarlo en el CC2. Acá, CC2, listo. Vamos a seguir. Bueno, portamento time. Por lo general, los sonidos lead, los synth lead, muchos sonidos usan el portamento o el legato. Vamos a bajar un poquito. Está fuerte esto. Sigue fuerte. Es un legato, como que entre teclas hay un legato. Podemos regular con el CC5 el portamento, el tiempo de pasar entre tecla y tecla, entre nota y nota. Vamos a actuar acá en el CC5. Vamos al 5. Vamos a ver. Ahí está. Hay más tiempo. Es interesante. Hay tiempos que son muy musicales. Hay ajustes que son musicales. Hay que buscarlo. Suenan, si yo le doy más, por ejemplo, ya se va de lo musical. ¿No? Pero a ver, hay que buscar. Por eso está bueno tener una perillita, un control para ajustarlo. Ajustarlo bien precisamente. Bueno, esto, el 6 lo vemos después. El 7, el volumen, este 7. Bueno, ahora estamos en modo program. El 7 controla el volumen del canal. En este caso, el canal 1. A ver. Vamos a bajar un poquito más. A ver. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando en modo combi o en modo sequencer y regulamos a un volumen de canal, internamente estamos trabajando sobre el CC7. Por eso si usamos a un pedal de expresión o algo ajustado y queremos regular el volumen o la intensidad del canal, hay
hay otro CC, el CC11, que también dice volumen. Para que no haya confusión internamente dentro del aparato. Sino que saben, el aparato que es algo externo que está regulando el volumen y es un volumen interno. Más, sí que tienen que ver más internamente con el aparato. Igualmente, sí, es la sumatoria. Después el cross suma todo o resta si es que usamos ambos CC para el volumen. Bueno, el 8. Post Insert Effect Panpot. Es un paneo de la inserción de los efectos de inserción. Nunca lo usé en la práctica. No sé, va a ser complicado usarlo. A ver, teníamos que ver. Porque estas cosas cuando las variamos no se ven en la pantallita. Si yo voy, por ejemplo, al menú y quiero ver, a ver, teóricamente esto regularía el envío, a ver, a routing. No, a ver, no, esto acá no. Estaría regulando acá, calculo, pero no se va a ver. Estaría regulando, a ver, no. Lo muevo, pero no pasa nada. No, este es el 7. El 8, a ver, el 8. Ah, sí, ahí está. Ah, el 8 me regula el paneo. Ah, de todos los envíos. Ahí está. Todos a la vez. Ahí está. No sabía esto. No sé si lo pueden ver. Se mueven a la vez. Ok, bueno. Ya descubrí algo más. El 10 es el paneo de canal. Estamos con este sonido. 10. Todo en 0 es todo a la izquierda. En 63, 64 es el centro. Y 127 es todo a la derecha. El panpot de canal. Muy bien. Expresión, recién lo vimos. El CC12 y el CC13. Estos están reservados para control de efectos. Corresponde a la dinámica, al control de dinámicas de los efectos. Ciertos programas están programados para usar estos 12, el CC12 y el CC13 a diferentes parámetros dentro de los efectos. Es de 0 a 127. Bueno, el CC14, ARP on off. Es como si apretaría el botón de ARP. Se enciende o se apaga. 14, a ver, 14, vamos a ver. Ahí, a ver. Ahí está encendido. No, 14, este es el paneo, 14. Ahí está apagado y ahí se enciende el ARP. Se apaga y se enciende. Cualquier valor del 0 a 63 es off y del 64 a 127 on. El 16, el CC16. Este es un CC que usa Korg lo suele usar para el ribbon. Ciertos teclados Korg de alta gama traen una cinta donde pasas el dedo y regula ciertos parámetros, puede ser modulaciones, tono, diferentes cosas. Se ve que los programadores cuando
programaron los sonidos para el cross, tuvieron en cuenta eso. Y muchos sonidos, si actuamos sobre el 16, a ver, acá vamos a sacar el arpegio, ahí está. Si actuamos sobre el CC16, regula algo. Otros sonidos en el pitch, en el tono, por ejemplo, actúa sobre los filtros. 17 a 21 no está especificado nada en particular, así que se puede usar libremente para cualquier parámetro que quieras controlar en el cross. Tiene que estar siempre programado para controlar cierto parámetro. Muy bien, acá controla la parte del arpegio. El 22, 23 y 24. Bien, si vamos acá, por ejemplo, a ver si controla. Vamos a esta pantalla que pertenece al arpegiador en modo program. A ver si muevo el 22, si se mueve algo acá. Ahí está. Sí. Ahí está. Como pueden ver, el gate. El 23 que pertenece a la velocidad. Y el 24 al swing. A ver, vamos a activar el arpegiador. A ver, vamos a actuar sobre el 22, sobre el gate. Corta el sonido, corta el release. Bien. El 23 es la velocidad o intensidad de las notas arpegiadas. En otros sonidos hay más diferencia entre 0 y 127. Y el 24 es el gate. A ver. No, el gate no, el swing quiero decir. En este arpegio no, a ver, vamos a ver otro tipo de arpegio. A ver. Vamos a ver. Estos son guitarras, arpegios para guitarras. A ver, por aquí. A ver, vamos. Oh. A ver, por ejemplo, si varío el swing, que es el 24. Más o menos al centro es como viene por default, por lo general. Y en las puntas suena musical, de acuerdo al ritmo, por ejemplo, que está sonando. A ver si... Ay, estos arpegios. A ver como que cambia el ritmo dentro del mismo arpegio. Depende del arpegio. Buscar otro, a ver. Tiene no sé cuántos mil y pico arpegios. A ver. Vamos a escucharlo bien, a ver. Para mí suena musical en las puntas y al centro, que tiene que ver con el ritmo.
Ahí como que se va fuera de ritmo. Pero creo que en ciertos arpegios. En algunos como que rítmicamente coincide con todos los valores del swing. Vamos a cambiar de ritmo. A ver. Estaba bien. A ver ahí. A ver ahí. Por ahí pega. Sí, por ahí pega. Hay que accionar las teclas a tiempo quizás. A ver. Sí, está en el centro, a ver ahí. A ver, otro arpegio. Sí. Ok. Bueno. Bien, ese sería el swing. Es como son como variaciones dentro del mismo arpegio. Esto lo vemos después. También el damper, el pedal de damper que estamos viendo recién. El pedal de sustain. El damper, como les decía, es un pedal especial que ciertas marcas los tienen. Se compra como pedal de damper que viene entre 0 y 127. Creo que hay un valor más. Entonces, cuando apretamos el pedal por la mitad más o menos, se acciona ese otro valor y le tira un mensaje al cross que le dice que hace otra cosa, no simplemente sustain on y off. Sería esa la función. Portamento on y off, esto ya lo vimos. No, este no lo vimos. Cuando colocamos a un sonido que está programado el portamento, por lo general se enciende acá el botón, el switch 1, la luz roja, que podemos activar y desactivar el portamento, teóricamente. Se puede hacer también así esto remotamente, vía MIDI. Sostenuto. Bueno, yo tengo asignado un pedal a sostenuto, al CC66. ¿Qué es el sostenuto? Vamos a poner otro tipo de sonido. Vamos a ir a los pads. Bueno, por ejemplo, yo acá voy a estar tocando las dos teclas, los dos re, sí, los dos re de más abajo, y aprieto este pedal, el de sostenuto, lo mantengo y quedan sostenidas esas dos teclas nada más. Yo puedo tocar otras teclas y no se sostienen.
A mí me gusta mucho para crear atmósferas, ciertas melodías donde se sostiene mucho tiempo los acordes. Bueno, después tenemos el CC del 70 al 79, tiene que ver con la variación del sonido. 70, 72, 75, 73, 79 tiene que ver con el envolvente, con el ADSR, Attack, Decay, Sustain y Release. Como ustedes saben, el Cross en modo program tiene 2 osciladores. Cada de esos osciladores tiene envolventes para filtro, el pitch, el amplificador, para el amp. Lo que haría sería como un ajuste global de esos. En vez de actuar sobre cada envolvente por separado, por ejemplo, sustain level, actúa sobre todos esos envolventes, sobre el sustain de todos esos envolventes. El release también de igual manera, el attack también. Por eso es una manera muy rápida, práctica para actuar sobre el sonido que estamos tocando. Si habría que hacerlo en modo edición, tendríamos que entrar a cada oscilador, ajustar dónde queremos ajustar, si en el filtro, si en el amp. Bueno, acá en este caso es una manera bien rápida, ahí nomás. Acá tenemos 2 controles físicos, 2 potenciómetros donde podemos ajustar el attack y el release en el Cross 2. Y esto es lo mismo. Un dato importante. Cuando ajustamos los sonidos, pianos, cuerdas, todos esos sonidos que no son percusivos y queremos ajustar el decaimiento, la relajación del sonido que estamos tocando, actuamos sobre el release, sobre este valor, sobre el CC72, sobre este. No, la resonancia, release. A ver si actúa, si yo voy al 72, si acá se ve algo. A ver. 72, vamos a ver, 72. A ver, vamos a ver, acá. No, en la pantallita no se ve. Bueno, no importa. Pero cuando hablamos de sonidos percusivos de las baterías, no, hay que actuar sobre el decay time, sobre el CC75. Por ejemplo, sabemos que acá, por ejemplo, si yo voy al potenciómetro que pertenece al release en el cross, ahí ajusté con poco decaimiento, se corta el sonido cuando suelto las teclas. Si le doy más, se prolonga en el tiempo. Bueno, en cambio si vamos a sonidos percusivos, a las baterías, a ver, este kit, por ejemplo, un plato, también tendría que estar actuando sobre el release de sonido, pero a ver, no, ahí estoy actuando sobre el filtro, nada. Como ven acá no actúa sobre el sonido de percusión. En cambio, si vamos acá al 75, Decay Time, a este control, 75,
Acá sí. Acortamos el decaimiento. Y bueno, y obviamente el ataque, también podemos actuar sobre el ataque, 73. Bueno, así, esto es con cada canal. Podemos, por ejemplo, vamos al canal 10 acá. Pongo a sonar el drum track. Vamos a actuar. Este sería el 72. No, el release time. El release time, nada. El ataque era el 73. Suena como más alejada la batería. Interesante. Bueno. Pues también los filtros, la resonancia, 74 y 71. Los LFO. Los LFO, como deben saber, es un Low Frequency oscilador. Aquí controlamos con el 76 la velocidad, el speed, con el 77 el depth, la profundidad, y con 78 el delay. Desde que pulsamos la tecla hasta que comienza a funcionar el FO, ese delay. Ahora vamos a verlo. Por lo general este actúa sobre el LFO1. El Cross creo que tiene 2 LFO. Y creo que uno tiene un en modo command. Pero creo que son dos LFO. Así que este actúa sobre el 1. A ver, vamos a ver un sonido que tenga sustain. A ver. Vamos a poner otro sonido. Bueno, acá tiene, es eso mismo. Está programado en la rueda de modulación un LFO. Eso es un LFO, es una modulación, crea. En este caso, el LFO está ajustado para que actúe sobre el tono y lo module. Bueno, vamos a ver. Dijimos 76, a ver, 76. Voy a dejarlo sonando actuando con la rueda 76, a ver. No, se ve que debe estar sobre otro. 16, a ver el depth. No, bueno, entonces vamos a ver, 76. Ah, pues estamos en canal 10. No, vamos a bajar al canal 1. Ahora sí, por ahí va a actuar. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. En la profundidad siempre es el centro es el valor por default que viene en el programa. Por lo general, si hablamos de la modulación, viene en 0. Y si queremos actuar sobre la modulación, ahí recién. Entonces, por default, ciertos CC vienen como el centro,
es como el valor que viene ajustado en el programa. Si era eh, un, un 3 que está ajustado en el programa, entonces el centro es el 3. Si está ajustado como 64, el centro equivalía al valor 64. Si está ajustado como 0 por default, entonces el centro es 0. Entonces, del centro hacia abajo sigue siendo 0. Y del centro, por ejemplo, esto. De 0 a 63 no actúa el FO. Recién pasando 64 empieza a actuar. Aquí no, en este caso no. Bueno, y acá tenemos, como vimos recién, el delay con el 78. A ver, 78. Ahí está. Pulso la tecla, espera un tiempo y ahí actúa recién. Si bajo el tiempo de delay, actúa más rápido. Pulso la tecla y ahí actúa. Ahí está. Ahí tarda más. Bien. El filter eje intensity. Esto es como la intensidad que deja que el envolvente actúe sobre el filtro. Bien, de 0 a 127. Tiene que ver con todo esto otro. Por eso, esto actúa bastante globalmente sobre el sonido. Es una ventaja para ajustes rápidos, más que nada. Bueno, estos 80, el CC 80, 81 equivalen a los switches de 1 y 2. Cuando apretamos estos botoncitos que dice 1 y 2 arriba de las ruedas, bueno, actúa sobre. Es como si apretáramos el botón 1 con este y el botón 2. Foot switch es otro pedal de switch que se puede asignar. El 83 es un controlador que está. Se ve que a veces lo dejan programado los programadores para actuar en ciertos parámetros de AMS o DMOD. Bueno, y acá, aquí. Esto también, bueno, estos son efectos. Esto vamos a verlo en otro video. Esto también. Bueno, es todo por ahora, más o menos para que vayan viendo así rápidamente y que todos los usos que se pueden dar con estos CC, MIDI CC, todo lo que podemos controlar, ajustar de cada sonido, de cada canal, las baterías, los sonidos. Bueno, cuando trabajamos en modo combi, los combi, por ejemplo, los combi, estuve viendo que por lo general el sonido que estamos tocando en las teclas también está como agrupado varios sonidos en el canal 1. Por ahí separan el bajo o ciertas cosas en otros canales, pero están como agrupados como canal 1. Pero no siempre en modo combi la batería corresponde al canal 10. Sí, el step sequencer, sí, creo que siempre canal 16. Bueno, es todo por ahora. Nos vemos.